¿Qué tal, Edison? Estoy haciendo este video con la intención de recordarte básicamente en qué consiste tu trabajo, porque al parecer estás entregando resultados que están incompletos y no corresponde a los objetivos de la investigación que tienes que realizar al respecto. Estás entregando un solo resultado. Un resultado que además está incompleto porque hace falta incluir más análisis, más discusión sobre estos resultados que has obtenido. Entonces, para recordar, a ver, cuáles eran los objetivos del trabajo, te voy a indicar aquí. A ver, tenías que evaluar el diámetro del bulbo húmedo formado en la superficie del suelo en 3 caudales, determinar el volumen del bulbo húmedo bajo los 3 caudales y analizar la humedad del bulbo húmedo a 2 profundidades y 2 equidistancias del eje longitudinal de aplicación del agua. Bien, entonces yo voy a hacer aquí una explicación indicando como que si hubieras tomado esos datos, ¿ya? Básicamente el primer dato que tú tenías que tomar era el diámetro de humedecimiento. Aquí yo he puesto un ejemplo de un caudal de 4 litros por hora. Tú tenías que trabajar con 2, 3 y 4 litros por hora, ¿no? Esos eran los caudales. Entonces, la idea era medir, midiendo, ¿no?, en el punto de emisión de la humedad en el suelo, a través de los equipos que se construyeron al respecto, el diámetro de humedad. Entonces, en este punto, nosotros trazamos un eje imaginario, un eje XY, y lo que hacía era medir estos valores desde el punto de emisión hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, o hacia el norte y hacia el sur. ¿Ya? Entonces tú luego sacabas un promedio de estos 4 valores y ahí indicabas que el diámetro a este tiempo correspondía a este valor. Y así sucesivamente hasta que tú detectabas como esta información. Yo les dije que ustedes tenían, te dije que tenías que irla midiendo y subiendo al computador para ir graficando y ver en qué momento esta curva se comenzaba a hacer constante con respecto a la medida anterior. Que eso, lo que quiere decir aquí, es que a medida que pasaba el tiempo, esos diámetros aquí en estos puntos donde la pendiente es casi la misma, tú ves que hay un crecimiento inicial bastante grande, la pendiente en estos puntos, entre este punto y este punto es grande, y luego a partir de este punto hasta este punto ya casi no hay pendiente, es decir, que los diámetros casi no crecieron mucho, los diámetros de humedecimiento. Entonces tú registrabas esos valores, ya, y tenías ahí esta, que es una relación entre el diámetro y el tiempo, y tenías que haber hecho también un gráfico al respecto, ya, que podía ser en AutoCAD, ¿no?, indicando estos valores de los diámetros que estaban correspondiendo aquí. Entonces, como tú sabes perfectamente que el diámetro no fue exactamente de una superficie circular, sino de este tipo de manera irregular, porque el suelo además es un elemento disperso, las partículas hay una distribución regular e influye mucho también la densidad aparente, la compactación del suelo, etc. Entonces tú sabes que con estos datos que están aquí, tú podrías construir una circunferencia regular, o sea, un polígono regular, ¿ya? Entonces, si tú sabías el área de esa circunferencia y el área de lo que estaba acá, entonces podrías determinar qué tanto
este diámetro de humedecimiento estaba circunscrito dentro de la circunferencia que tú dibujabas, y ahí obtener una relación para ver qué tanto se parece este diámetro de humedecimiento a una superficie circular. Entonces, para ver, eso me da una idea indirecta de qué tan bien se están distribuyendo de manera homogénea la estructura del suelo, las partículas del suelo, que están obviamente unidas unas a otras y forman una estructura. Sabes que la suma de los tres elementos, arena, limo y arcilla, lo que hace es una composición de la textura del suelo. Entonces, de esta forma, quizás la regularidad de esto me podría dar una idea de qué tan bien estaba la estructura del suelo, si era una estructura que permitía un movimiento homogéneo en el suelo o no. Y así hacerlo para cada una de estas. Eso lo podrías hacer quizás aplicando, por ejemplo, un principio con 3 puntos, ¿ya? 3 puntos, por ejemplo, uno por ahí, qué sé yo, y uno por ahí, o 3 puntos distribuidos a una misma distancia, ¿ya? Cosa que aquí construías algo así, unías estos puntos, luego estos otros 2 puntos, obtenías un punto medio, y donde se intersectaban construías el diámetro, ¿ya? Eso de ahí es algo que se ve en geometría analítica, ¿ya? Si no, puedes ver también un video en internet de cómo construir una circunferencia con 3 puntos. Entonces, ahí tú ibas a tener pues, una tabla que ibas a construir en relación a el diámetro que se generó. Ya vamos a poner el diámetro medido con el diámetro ideal. Entonces aquí se generaban estos valores. Este sería M1, este sería B1, M2, XT2, y así sucesivamente, pues, hasta llegar al de acá. Y ahí se hace una ecuación en donde esté dm de i, o sea, se planteaban los puntos y se obtenía ahí una ecuación para ver esa similitud que iba a haber entre el diámetro que nosotros circunscribíamos, y el diámetro que había sido medido. ¿Ya? Aquí esto generaba una ecuación. Quizás se podían utilizar algún indicador estadístico también, como el RMSE, ¿ya? O el RD también, para ver ese tipo de similitud que había entre. Y obviamente también el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado solamente para ver el ajuste de los puntos, ¿ya? Pero esto y esto sí me dan el error en el cual qué tanto se parece esto con respecto a esto. Eso entonces, cuando en el análisis de esta parte que está aquí, cuando tú haces el análisis del crecimiento de los diámetros en estos 3 caudales. Y obviamente vas a tener uno para cada uno. El otro dato que también tenías que tomar con respecto a esto cuando hablamos solamente de dimensiones, estamos hablando aquí solamente de dimensiones, no estamos hablando de otra variable, sería la profundidad. Entonces, para el mismo 4 litros por hora, ¿ya? Tú tomaste la profundidad en el eje longitudinal donde está el punto de aquí de emisión del agua, aquí ya lo tenemos en 3D. ¿Cuál era esta profundidad? A una hora específica, luego a otra hora específica y luego a otra hora específica. Y eso obviamente, por eso es que tú tenías en cada equipo repetido, me parece 3 veces, y tenías creo que 3 equipos para ir a estos tiempos, ir haciendo una excavación, ir midiendo esto, ¿ya? En esos momentos, y
también ir midiendo esta profundidad. E incluso en algunos casos, como tenías 3 por cada equipo, 3 goteros, cuando terminaba cuando llegabas hasta este punto, lo que tú tenías que hacer era ir sacando a diferentes profundidades una capa e ir midiendo estos diámetros de humedecimiento hasta llegar a la profundidad máxima hasta donde se humedeció el suelo. Esta línea, o esta curva, mejor dicho, que tú hacías para cada uno de los caudales, pues iba a tener una diferente pendiente, ya sea para los 2 litros hora, 3 litros hora y 4 litros hora. Entonces, en base a la pendiente, porque aquí tú generabas una ecuación de tipo y es igual a x más b, algo así, entonces tú tenías que analizar, era esto de aquí, ¿ya? Para ver la pendiente, cómo se comportaba la pendiente en cada una de estas caudales. A ver si podías ahí tú comprobar si cuando el caudal es mayor, la pendiente es mayor, o cuando el caudal es menor, la pendiente es menor. Entonces podrías hacer también ahí un análisis al respecto, que fue obviamente el espíritu de este trabajo cuando yo te comenté inicialmente. Luego, pues una vez que ya tú terminabas de tomar los datos desde este punto hasta este punto, es lo que yo te indico, que tenías que hacer una excavación capa por capa o nivel por nivel. Tú decías, muy bien, si yo llegué hasta los, no sé, como 40 centímetros, voy a sacar capas cada 10 centímetros para ver cómo se comportaron estos diámetros, ¿ya? Hasta estos diámetros superficiales, cómo se comportaron en profundidad. Entonces tú tenías ahí la información de profundidad, diámetro a diferentes profundidades. Como vemos aquí, estos serían esos diámetros, ¿ya? Y de esa manera podías tú determinar qué cosa, el volumen. Porque si tenías, entonces te dije, puedes tomar coordenadas, tenías aquí, aquí, aquí y aquí. Y para este primero, ¿ya? Hablando ya esto que fuera en profundidad, tú sabías a qué profundidad estaba y qué área tenía, porque al hacer la excavación se te dibujaba ahí la forma del bulbo a esa profundidad, y a esa profundidad sabías también cuánto era la distancia entre la superficie y esa a los 10 centímetros. Luego, desde la superficie hacia los 20 centímetros, cuál era el diámetro y tenías la altura, y así sucesivamente. De esa manera, tú tenías coordenadas en X, en Y y en Z, y podrías ahí determinar cuál era en Z. Este es X. Z es la profundidad, ¿no? Ya lo estamos viendo nosotros en 3 dimensiones. Estos están en el eje, en esto que está aquí es como que lo hubiéramos acostado, y este de aquí es la profundidad. Entonces de esa manera tú ya tenías el volumen con el cual determinabas a esos diferentes caudales cuál fue el volumen de agua que se utilizó y que humedeció cada uno de los puntos en que se estaba emitiendo humedad, ¿no? Para cada uno de los 3 caudales, 2 litros, 3 litros y 4 litros. Luego de esto, recuerda que tenías que tomar también la humedad del suelo a 2 diferentes equidistancias con respecto a 2 equidistancias con respecto al punto de emisión y a 2 profundidades, para ver también cómo iba incrementándose la humedad y de pronto detectar en qué momento esta humedad se hacía constante. El movimiento del agua en el suelo había llegado a un valor, podemos decir, de la conductividad hidráulica saturada, entonces se mantenía constante.
Te voy a mostrar aquí también una gráfica de un trabajo que hicieron unos alumnos de pregrado, por eso tú tenías que utilizar unos sensores. Yo te había facilitado el dato para la persona que te puede ayudar con los sensores. Unos alumnos de pregrado lo hicieron y ya te voy a mostrar también esos gráficos que se generaron, que generaron estos estudiantes y que también era parte del trabajo que tenías que hacer tú en este momento. Entonces bien, voy a ponerle aquí en un momento pausa. Listo, Edison. Entonces, continuando aquí con esta parte, con respecto a lo de la humedad. Este es el trabajo que hicieron unos alumnos en pregrado. Mira, ellos tomaron 5.4 millones de datos a través de un equipo que ellos construyeron específicamente para el trabajo que realizaron. Esto les ayudó a construir el equipo con el que tomaron estos datos. El ingeniero Rivadeneira con el ingeniero Muñoz. Yo te recomendé a ellos para que te ayudaran en este sentido. Y mira, lograron tomar 5.4 millones de datos. Eso lo hicieron entre septiembre, cuando instalamos el experimento, y noviembre, más o menos por allí. Entonces, el otro dato que no veo que me has entregado hasta este momento es que no lo sé porque no he tenido la respuesta tuya al respecto sobre si tomaste estos datos de humedad. Es esta información de aquí. Estos son los datos de humedad a través del tiempo, cómo se comporta la humedad del suelo. Mira, llega un momento en el que la humedad es baja, hay un crecimiento importante y luego se estabiliza. Y este análisis nosotros lo hicimos aquí, en cada uno de estos. Dos sensores estuvieron colocados a dos profundidades diferentes, que era más o menos como el trabajo que tú tienes que hacer, y los otros estaban de una manera equidistante. Déjame ver si aquí está el gráfico. Estos son los datos en bruto, antes de ser procesados. Mira, te das cuenta cómo están. Aquí están, mira. Entonces, ellos aquí tienen 4 sensores que están instalados equidistantes y hay 2 sensores que están instalados a 2 diferentes profundidades. Aquí es el punto de emisión. Ya ellos utilizaron en cambio una vasija de barro como gotero, podemos decir. El caso tuyo fue algo diferente. Y una vez que procesamos los datos, ¿ya? Se llegó a esto de aquí. Esto que tú ves aquí corresponde a el coeficiente de variación de la humedad del suelo, este que tiene hasta más del 100% de los sensores que están en profundidad, y obviamente se estabiliza después de como 350 minutos. Y estos son los sensores que están instalados hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste del punto de emisión, y que se estabilizan un poco antes porque estos están a la misma profundidad. Y es lo que algo que también digamos está dentro de tu trabajo, porque ellos midieron desde el punto de emisión cómo iba incrementándose la humedad hasta el momento en que se estabilizaba en los 4 puntos alrededor del punto de emisión, y obviamente aquí fue en menos tiempo que sucedió eso. ¿Ya? Entonces ese es el otro análisis que te hace falta, y que si tú ves en el video número 1, lo voy a colocar aquí, yo te lo he comentado, y hay muchas cosas dentro de este video que no lo has considerado. Voy a ir entonces ahora nuevamente acá al trabajo que tú estás presentando. Los resultados siguen teniendo siguen no apareciendo las recomendaciones que yo te estoy indicando en el video número 1. Entonces hace falta, porque aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que al parecer no tienes idea tú de esto de aquí. Esto que has colocado aquí no tienes idea de para qué sirve o cuál es la utilidad al respecto, porque incluso no hablas nada acerca de estas ecuaciones, que incluso aquí no se sabe cuál es la que corresponde a cuál de ellos.
Y esto de lado A y lado B, yo te indiqué que tú tienes que sacar es un promedio de esto. O sea, eso de ahí se puede ir al anexo. Este es un gráfico que incluso puede irse al anexo. Pero tú necesitas aquí entregar la información directamente del diámetro de humedecimiento, no del lado A y del lado B. En este gráfico de aquí, también, que ya te estuve indicando ya yo sobre el de 4 litros hora, que sería el azul, el que está aquí. ¿Cuál es la explicación al respecto del por qué después de los 100 minutos comienza a haber una estabilización? Eso está bastante relacionado con el efecto de que ya no hay un crecimiento en el sentido horizontal, sino que más bien puede ser en el vertical. Y ahí, cuando comienza a ocurrir este fenómeno, hay que ver cómo se está comportando la humedad. Entonces la discusión que se le da a este gráfico es generar esa tipo como de hipótesis. Decir que aquí ya la humedad ya no está creciendo en sentido horizontal, sino que está creciendo en sentido vertical. Y en ese crecimiento en sentido vertical, pues habría que ver cómo están cambiando los valores de humedad. Por eso es que tenías que instalar los dos sensores de humedad a dos diferentes profundidades para ver qué es lo que estaba pasando aquí con respecto. Si había ese crecimiento de la humedad en el sentido vertical. Y también, como tenías dos sensores en sentido horizontal instalados, si estos de ahí se mantenían... Oye, y esto iba a pasar así porque yo lo descubrimos acá en el trabajo de estos otros dos estudiantes de pregrado. La humedad se comenzaba a mantener constante y la mayor variación fue con los dos sensores que estaban instalados a diferentes profundidades. Entonces, esa discusión, este fenómeno que está aquí, se iba a ser explicado o apoyado con lo que estaba con los datos de humedad y que carece de todo ese contexto el documento. Otra de las cosas también que me llaman bastante la atención es que dentro del texto casi no hay bibliografía que esté citando. Yo, por ejemplo, busqué a este señor Sousa. Mira, aquí ya lo tenía. Solamente aparece una vez, o sea, ¿dónde estás citando esto? Y de toda la fuente que has consultado, no veo información bastante relevante con respecto a los otros estudios que se hayan publicado relacionados a este tipo de trabajo. Y te lo voy a demostrar en este momento aquí. Aquí te voy a demostrar. Mira, yo tengo abierto aquí algunos papers que están relacionados. Esta búsqueda, esperemos un poco, hay que cargue. Mira, aquí en este documento de la revista Irrigation Design, que es una revista que yo se las recomendé incluso a ustedes en los cursos de la maestría, para que encuentren la información respectiva sobre esto de la humedad en el suelo y específicamente en la naturaleza del trabajo que tú estás haciendo. Mira, aquí también hay otro artículo que habla al respecto de eso. Voy un poco a subir. Bueno, un poco demora en responder porque el equipo es muy básico para el software que estoy utilizando para generarte este video. Aquí está otro trabajo también de la revista, mira, Bulbos Húmedos, de la revista Ingeniería Agrícola. Aquí hay otro de otra revista, de la revista Ingeniería Agrícola, que también habla de la modelación de la humedad en el suelo. ¿Ya? Vamos a ver acá, hay otro documento más, también de la eficiencia de la distribución del riego por goteo. Entonces mira, en todos los artículos en donde tú encuentres este tipo de gráficos, es que está relacionado al trabajo que tú estás realizando. Vamos a ver acá otro. Mira, este de aquí también de la revista Irrigation Design. Esto es en rábano, que también están viendo el efecto. Aquí, mira, ve, la variación espacial de la humedad. Ya, como tú ves aquí. Vamos a ver otro artículo por acá. Mira,
distribución espacial y simulación de la humedad en el suelo, de la revista Agricultural Water Management, que es otra de las revistas que también yo les he promocionado a ustedes. Suelo y arado, investigación en suelo y arado, mira, otro trabajo también al respecto, que no veo que hay una búsqueda dentro de tus documentos sobre este tipo de bibliografía que debes de citar. Y así, todo esto que está en una búsqueda que realicé, ¿no? Y que no encontré ninguno de estos papers en las citas de tu trabajo. Este de aquí también es un documento que me parece bastante interesante porque habla de la modelación del futuro de la irrigación. Y aquí habla de los emisores. Mira que tú estás probando 4 caudales diferentes y que estás manteniendo la presión constante. Recuerda que te dije en el video anterior que tú tenías los niveles constantes de altura de agua. Es decir, que la presión con la que estaba saliendo dentro del gotero era constante. O sea, la presión que se estaba ejerciendo sobre la valvulita que tú controlabas, el caudal, era constante. Y los caudales no variaron desde que tú comenzaste la prueba hasta que terminaron, mantuviste el mismo caudal porque se mantuvo un mismo nivel de agua en el equipo. Por eso es que dentro de la metodología tienes que describir cómo es tu equipo, cómo es que funciona, cuáles son las partes que lo componen. Eso es importante porque es la prueba que nosotros estamos haciendo, que tú estás haciendo en este trabajo, no es con un gotero, como en este caso un gotero un gotero autocompensante. Estamos incluso simulando esa autocompensación a través de mantener esos niveles de humedad constante, niveles de agua constante dentro de los recipientes, ¿ya? Y aquí hay un artículo que te puede ayudar, aquí, con el hacer una descripción acerca de la importancia de esto, porque mira aquí lo que hablan sobre el futuro de la modelación. Se está aquí evaluando esos parámetros de goteros que son autocompensantes, ¿no? Que la idea es mantener un caudal constante independientemente que varíe la presión. Nosotros manteníamos ese nivel de agua constante para mantener una presión constante y que los caudales sean constantes. Entonces aquí hay otro, bueno, este es el mismo artículo en la revista Plus One, perdón. Mira que hay otro artículo que, mira, aquí ellos han hecho una excavación en el punto donde se estaba emitiendo el agua. Si ves que han hecho aquí como una gradilla para identificar las coordenadas, como hablan aquí, y eso después pasarlo a algún software para hacer un análisis en 3 dimensiones del bulbo. Entonces mira, aquí habla hay una ilustración con respecto a las distancias horizontales, las distancias verticales también, la relación, ¿no? Que también podía ser para ver qué tan esférico se puede estar comportando el bulbo, que también si esos datos, como tú tienes esos datos, también eso es importante incluirlo ahí. Ya, mira, aquí está el contenido volumétrico del agua. Y aquí están cómo se han ido, mira, ve, lo que yo te indicaba ahí en el gráfico, una predicción y una medición. Esto se lo lleva a esto que está aquí para ver qué tan parecido es uno con respecto al otro. Y se aplican indicadores estadísticos para ver ese comportamiento. Aquí debe de estar citado eso y ya te voy a mostrar en el otro documento también. Aquí tenemos más al respecto de cuando tú generar una búsqueda, y te recomiendo que tienes que hacer las búsquedas en inglés, porque en español va a ser muy limitado lo que puedas encontrar. Entonces mira aquí, todo esto donde tú veas este tipo de gráfico, de isolíneas, de humedad en el suelo, pues todos esos artículos están relacionados a tu trabajo. Bueno, aquí también vemos otro, así mismo.
aquí estamos viendo, bueno, también lo busqué como modelación en fertirrigación, me parece. No, modelación en riego por goteo también. Este de aquí sí es en fertirriego. ¿Ya? Porque obviamente esto es importante a la hora de conocer cómo se genera o cómo se forma el bulbo húmedo. Si yo quiero localizar el fertirriego, pues este estudio me va a permitir también optimizar la aplicación de un aditivo al agua. En este caso un aditivo sería un fertilizante para que lo pueda aprovechar de manera el suelo. Por eso es que ahí habla esta modelación de la aplicación de fertilizante en escenarios de riego por goteo. Aquí está ese paper. Bueno, es el mismo, se me abrió algunas veces. Entonces mira, aquí busqué también en Google Académico. Voy a mostrarte entonces acá esos indicadores de ajuste. Mira, aquí está lo que yo te estaba indicando, el RMSE, el RD. Aquí, por ejemplo, aquí hablamos nosotros en este el RMSE, el MR y el RD, que simplemente es en porcentaje. Estamos aquí en el trabajo que hicimos con los estudiantes y privados, fue para evaluar con respecto a estos sensores, qué tanto se comportaba en la medición con el modelo que se ajustó al respecto. ¿Ya? Pero al final va a ser lo mismo. Para tu caso, tú tienes que generar estas ecuaciones. Este fue el trabajo que hicieron los chicos, ¿ya? En los 6 sensores que utilizaron. Determinaron estos indicadores de ajuste. Bueno, no, aquí está anotado uno, ya ellos hicieron. Ahora quiero mostrarte, Edison, sobre los artículos, porque al final no estás siguiendo, o sea, la redacción que tienes en el documento no se acerca, bueno, quizás te puedo decir no te puedo decir un porcentaje porque prácticamente no hay un acercamiento bastante en la redacción que tú has hecho de tu documento con respecto al artículo científico como tiene que quedar para esta revista. Yo te recuerdo que incluso cuando les di el módulo de sistemas de riego altamente tecnificado, les hice hacer un trabajo en el cual hicieron un análisis criollo, que así le denominé, de un artículo, en el cual ustedes identificaron, ahí recuerdo, el número de palabras que tenía, por ejemplo, el resumen, cuántas citas bibliográficas contenía, cuántas palabras había en la introducción, en la metodología, y así sucesivamente. O sea, hicimos una deconstrucción de un artículo científico. Y, por ejemplo, mira, aquí, este es un artículo de un estudiante de maestría, me imagino que tiene que ser el... sí, exactamente, es él, Chinga Wilber. Ya, él es un estudiante de la maestría de agronomía. Y él ahí hizo esta publicación, obviamente con otros profesores pueden intervenir más. Sin embargo, él, en este caso tú como autor, tienes que, la manera correcta de poner tu, ¿cómo se llama esto de aquí? Ahí se me escapa el nombre. La afiliación sería Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agrícola, Maestría en Ingeniería Agrícola, Instituto de Posgrado. ¿Ya? Así tiene que ser la afiliación tuya. Entonces, mira, en este trabajo, mira, en la metodología, no sé si tú te basaste revisando. Tengo dos artículos. Te estoy mostrando este que es de un estudiante de la maestría. ¿Ya? Habla aquí de los tratamientos. Habla aquí, por ejemplo, mira, de cómo se tomaron los datos. En los tantos días, el riego, a los tantos días
pasó algo y así sucesivamente. En tu trabajo no describes nada de eso. Recuerda que la metodología tiene que ser tal que si otra persona la lee, lo pueda reproducir. O sea, tu experimento tiene que ser reproducible por otra persona que lea este documento. Por eso tienes que describirlo adecuadamente. Habla aquí, mira, del equipo que utilizaron al respecto, cuáles fueron los tratamientos. En este caso, tus tratamientos fueron los de caudales, ¿ya? Y con las mediciones en el plano cartesiano horizontal y luego también en el vertical para medir la profundidad de riego. En los resultados y discusión, mira, tú comienzas en tu trabajo hablando directamente, vamos a ver aquí, de... Bueno, un poco más abajo. Mira, directamente pones lado A, lado B. Eso no nos interesa. Prueba 1, equipo 1. No. Recuerda que los resultados que se presentan son promedios. Esto de aquí de pronto debería ir en los anexos, pero dentro de tu documento tú estás en la modalidad de artículo científico, por lo tanto aquí no van los anexos. Esto es un insumo para ti. Tienes que mostrar en los resultados directamente valores promedios, ¿ya? Y a esos valores promedios tienes que utilizar, hacer un análisis de estadística descriptiva para ver cómo estuvo la desviación estándar. Tú presentas la media y presentas la desviación estándar, el coeficiente de variación, etcétera, ¿no? Los que sean pertinentes para el trabajo, ¿ya? Y obviamente que esta redacción de aquí no está bien ejecutada. Esto quizá es cuando tú estás tomando los datos, tomas los datos y tú haces una descripción. Y ese, como en el momento que tomas los datos, al tiempo que pasa cuando ya vas a redactar, entonces esto ya es una ayuda bastante buena porque te permite esa información que ya la comenzaste a ordenar desde un principio, cuando ya redactes finalmente el documento final, pues te va a ayudar bastante. Entonces creo que esto corresponde a esa etapa, ¿ya? No hay ninguna discusión aquí al respecto, no compartas, no comentas, haces un comentario esto con respecto a otro equipo u otros estudios, mejor dicho, que se han realizado y que yo te estoy demostrando ahí a través de todos esos artículos que yo busqué y que pueden ser que son insumos para que tú hagas la discusión. Entonces te das cuenta de que no hay aquí, o sea, no hay una presentación adecuada de los resultados y aquí además se carece de discusión, no hay referencias bibliográficas al respecto que ayuden a debatir estos resultados o a hacer una discusión. ¿Ya? Y ahí pasas a las bibliografías que ya como te comenté no veo nada que esté en citas dentro de revistas científicas que sean específicamente dedicadas a la presentación de resultados de estos estudios. Y también te voy a mostrar este de acá, que es un artículo de la misma revista, Ecuador es Calidad, que habla de algo, digamos que encontré un artículo que estaba lo más cercano a lo de riego, podemos decir. Ellos están hablando aquí de la parte de fértil riego, mira cómo describen aquí incluso aquí esto de las profundidades, describen aquí el uso de los equipos, ponen unas fotografías también, mira, esta fotografía. ¿Por qué ponen fotografías aquí? Porque se necesita, los autores identificaron la necesidad de presentar fotografías para un mayor entendimiento del lector de este artículo, del trabajo que hicieron los autores. Lo mismo tienes que hacer tú, porque estás utilizando unos equipos que se han construido específicamente para el estudio que estás haciendo al respecto, ¿no? Aquí están, mira, hay otra fotografía también de la toma de datos. Por ejemplo, aquí tú podrías indicar así mismo de los sensores que utilizaste y cómo estuvieron allí, de cuando excavaste y sacaste las muestras de suelo para medir la humedad. Entonces ahí que se vea una imagen con la medición a la profundidad tal de cuál era el diámetro, a la otra profundidad cuál era otro diámetro de humedecimiento y así sucesivamente. ¿Ya? Los resultados tuyos también pues obviamente deben de tener
los indicadores, bueno, yo te había dicho que había que hacer una prueba de significancia estadística para ver cómo estaban esos datos. No hay nada al respecto de eso. Así que mi recomendación en este momento, Edison, es que primero no veo las consideraciones del video número 1 que te decía al respecto. Siguen faltando los datos de humedad del suelo. Solamente estás presentando prácticamente lo que yo te pasé de un archivo preliminar cuando cuando hicimos las pruebas preliminares con Alex y con Carlos en el trabajo de ellos, pero de ahí no veo dónde está el aporte tuyo a este trabajo, ¿no? Entonces sí me gustaría, mira que incluso vi que tú hiciste una pregunta ahí en el grupo de la maestría. Se comentó algo del mes de abril, pero yo no veo aún que me estás mostrando ya esos resultados para decir, listo, el artículo ya lo tenemos listo para enviarlo a la revista. Entonces hace falta bastantísimo y me sigue haciendo falta esos videos, perdón, no los videos, esos datos de la humedad del suelo que no los estoy viendo. El análisis en AutoCAD que te había indicado también debe de ir en la, en la bibliografía, en la metodología, perdón. Así que no estoy viendo nada al respecto. Bueno, Jason, finalmente pues te voy a compartir este video para que tú hagas los descargos respectivos, me indiques de pronto, no, si lo tengo acá, pero ya quiero ver la estructura del artículo tal como yo te estoy presentando aquí. O sea, ya no necesito que me envíes como borradores de los resultados. Yo quiero ver ya directamente el artículo y ya sobre el artículo comenzar a trabajar. Saludos.